Jorge, tenemos una pregunta de un usuario que nos dice: estoy en proceso de corte y tengo una petición familiar. ¿Puedo ajustar estatus? Bueno, son dos cosas diferentes. Cuando estás en proceso de corte, estás en un proceso de remoción aquí en los Estados Unidos, a removal proceedings. Eso es diferente a una petición familiar, porque la petición familiar va directamente a USCIS, a USCIS. Okay. Y el proceso de corte es a través de la Corte Federal. O sea, cuando tú tienes una petición familiar, tú puedes ajustar tu estatus, sí, pero primero tendríamos que nosotros cerrar el caso en la corte, la remoción que tú tienes actualmente, por eso estás en corte. Y después lo puedes hacer simultáneamente, simultáneamente, pero tendríamos que también cerrar el caso en la corte. Muchas veces, como ya tú sabes, en otros casos, USCIS a veces suspende o cancela o termina la petición familiar porque estás en corte. Entonces, lo que se tendría que hacer es, se puede aplicar para la petición familiar simultáneamente, pero al mismo tiempo tendremos que también mirar cómo cerrar el caso en la corte. Entonces, depende cómo entraste a este país, si el proceso de remoción es por un asilo o por otro caso pendiente que tú tengas, incluso puede ser un caso criminal, puede ser muchas cosas. Tenemos que investigar bien tu caso. En ese caso, cuando estás con las dos cosas, en corte y con USCIS, es importante que te contactes con un abogado para que te pueda ayudar en cerrar el caso en la corte, si es posible, y al mismo tiempo seguir con el proceso inmigratorio con USCIS para que te aprueben la petición familiar para que eventualmente tú puedas ajustar tu estatus aquí en los Estados Unidos. Tenemos otra usuaria que me está diciendo que su marido es ciudadano americano, pero que ella entró por frontera. Ok. Bueno, en ese caso, lógicamente que no recibe la I-94. Claro. Entonces, en el caso de ella la puede pedir su esposo americano a través de la petición familiar. La diferencia es que en el caso de ella tendría que ir a una embajada por fuera del país y pedir un perdón para poder viajar a ese país y ir a la embajada para que le puedan ajustar el estatus inmigratorio aquí en los Estados Unidos. Ahora, si hubiera entrado con la I-94, lo pudiera ajustar automáticamente aquí en los Estados Unidos sin viajar a su país de origen, por ejemplo. Ah, ok. Esa sería la diferencia. Exactamente. Ok. Muchas gracias. De nada.